Y un tema que hemos visto que es muy necesario como iglesia que comprendamos. Un tema que es muy necesario que comprendamos como iglesia, como comunidad, como pastores, como miembros y hoy día incluso como niños y jóvenes dentro de la iglesia. Hoy día vamos a hablar un tema acerca de por qué dentro de nuestra iglesia hacemos las cosas un poco distintas a las que normalmente se hacen en las iglesias, y ustedes deben haber notado ya eso. Algunos de ustedes se me han acercado preguntándome qué día es la reunión de jóvenes, y a lo cual les dije, hermano, ya vamos a estar conversando del tema más adelante quizás. Algunos me han preguntado acerca de por qué nuestra iglesia no tiene una escuela dominical, por ejemplo. Y hoy día vamos a hablar acerca de este tema. Vamos a hablar de qué es una iglesia con familias integradas. Hoy día quiero exponer este tema para que podamos comprenderlo y como comunidad poder caminar juntos en el patrón, en los principios claros que nos da la Escritura respecto a esto. Hemos querido hacer esto en un sermón el día domingo. ¿Por qué? Porque quizás pude haber tocado este tema los días miércoles, por ejemplo, los días martes de reunión de familias que tenemos, pero sé que no todos los hermanos pueden conectarse muchas veces al Facebook y ya hemos tocado en cierta manera estos temas, pero sé que muchas veces no todos pueden estar en las transmisiones y este es un tema que para nosotros como pastores es muy importante. También estábamos pensando quizás dar este tema la semana pasada, ya que fue transmitido por Zoom, pero sabemos una vez más de que no todos pueden conectarse. Entonces hemos decidido tomar un tiempo del sermón este domingo para hablar de este tema que es sumamente importante para nosotros. Y uno de los pasajes centrales hoy día va a ser Tito capítulo 2. Hoy día la predicación va a ser expositiva, pero más que todo temática en cierta manera. Vamos a exponer ciertos pasajes, no un pasaje solamente, sino varios pasajes. Así que les voy a rogar de que tengan sus Biblias a la mano y bien abiertas, porque vamos a ver varios pasajes el día de hoy. Pero uno de los principales va a ser Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, que dice esto: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A los inicios del 2000, específicamente en el año 2006, salió una investigación hecha por el grupo Barna, un grupo en Estados Unidos, el cual se puso a investigar cuál era el estado o la situación en la que la iglesia se encontraba en su país. Lamentablemente en nuestro país no tenemos este tipo de investigaciones o estadísticas, pero normalmente lo que vemos que sucede en países como Estados Unidos, que son referentes respecto al cristianismo y referente a lo que pasa en general en todo el mundo, es normalmente lo que se repite a menor escala en todos los países. Y yo puedo estar seguro de que lo que descubrieron estos hombres es algo que también se repite en nuestra sociedad de manera continua. Esta investigación el año 2006 descubrió de que el 80% de los jóvenes adultos entre 20 y 30 años ya no asistían a ninguna iglesia en su país. Y lo dramático es de que 3 de 4 de esos jóvenes, todos habían estado en su adolescencia en la iglesia. Muchos en su infancia y otros en su adolescencia en su iglesia. Pero para la época en la que llegaron a la universidad, abandonaron la iglesia, abandonaron el cristianismo. Asimismo, algo muy lamentable es de que dentro de las iglesias, escucha bien esto, tal vez esto te ha pasado a ti y te vas a identificar con esto porque esto también me pasó a mí. Lamentablemente dentro de las iglesias, los jóvenes adultos entre 20 y 30 años, ni el 6%, ni el 7%, de estos jóvenes adultos conocían las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Y estamos hablando de jóvenes que han pasado quizás su vida o grandes años en la iglesia, muchos años de su adolescencia y parte de su juventud en la iglesia, pero llegaban a tener 20 a 30 años y no conocían ni siquiera lo fundamental, no conocían ni siquiera lo básico. Y ahora la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Si cuando vemos nosotros las iglesias, vemos de que la iglesia está llena de actividades para jóvenes y para niños, ¿sí o no? La mayoría de las iglesias tiene grandes actividades para los niños, tiene escuelas dominicales, tiene escuelas vacacionales. Es más, conozco una iglesia aquí en La Paz de que contratan buses para llevárselos a otro lugar y tener a todos los niños en un lugar todos los domingos, cosa de que sus papás estén supuestamente tranquilos en la iglesia. Y hay muchas actividades para los niños.
En las iglesias se acostumbra a tener maestros de escuela dominical, profesoras de escuela dominical, dividir a los niños por edades, entre los que son más pequeños, luego los que son ya de 3 a 5 años, luego los que son de 6 a 12 años, luego los adolescentes y luego los jóvenes y los jóvenes adultos, etc. Al mismo tiempo, en muchas iglesias, uno de los grupos con más eventos o más activos, ¿cuál es? El grupo de jóvenes. En muchas iglesias es común tener grupo de jóvenes y el grupo de jóvenes siempre se reúne todas las semanas y están en diferentes actividades, juegos, paseos, haciendo deporte, jugando, etc. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué la situación de la iglesia no está bien? ¿Sí? ¿Por qué es que podemos encontrarnos el día de hoy? Y yo sé, y he hablado con algunos de ustedes, por eso dije que tal vez se van a sentir identificados, que han pasado años en la iglesia, pero ya son adultos, ya tienen 21 años, 22 años, ya están llegando a sus 30 y no conocen la Biblia de manera profunda. ¿Por qué pasará eso si resulta que en la iglesia estamos haciendo tantas cosas para los jóvenes y para los niños? Estamos tan involucrados en entretener a los niños, en tener a los jóvenes, en llamar la atención incluso de los jóvenes con diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo que los jóvenes quieren? Los jóvenes les gusta la música moderna. Entonces, ¿qué tal si les damos música moderna para que vengan a la iglesia? A los jóvenes les gustan los juegos. ¿Qué tal si les damos juegos? A los jóvenes les gustan las películas. Entonces, ¿qué tal si hacemos sábados de películas en la noche? Y entonces se llena el auditorio y hay un montón de jóvenes. ¿Qué tal si hacemos campamentos? Eso es normal en muchas iglesias, ¿verdad? Para jóvenes. Y wow, esos campamentos uno va, y yo he asistido a algunos de ellos, está llenos de jóvenes. 300 jóvenes van a esos campamentos a veces, de algunas denominaciones. Pero una vez más, hablas con esos jóvenes y no te pueden responder doctrinas básicas. Le puedes preguntar a cualquiera de sus jóvenes y le preguntas, ¿puedes explicarme qué es la propiciación? Y no saben. ¿Puedes explicarme bien qué es la santificación o la regeneración? ¿O qué tal si me explicas qué significa que Cristo se unió en dos naturalezas en una misma persona? Son cosas básicas del cristianismo, básicas. Pero vemos jóvenes y niños muy entretenidos y saltando y jugando y corriendo y escuchando música, etc. Pero son una comunidad en cierta manera y en su gran mayoría ignorante de la palabra de Dios. Ignorante de la palabra de Dios e inmaduros respecto a lo que Dios demanda de ellos y a lo que Dios va a demandar de ellos cuando tengan una familia. Ahora, ¿por qué pasa eso, hermanos? Porque la iglesia en algún momento ha perdido el rumbo respecto a de dónde nosotros sacamos el cómo debe manejarse la iglesia. Entonces resulta que en el mundo ha empezado a segregarse las comunidades. Hace como 200 años empezaron a segregar a los niños, ¿sí? Los niños por un lado, los jóvenes por un lado, los adolescentes por un lado, los mayores por otro lado. Eso empezaron a hacer las escuelas, por ejemplo. Eso empezaron a hacer los colegios. Y entonces la iglesia dijo, parece una buena idea, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Los clubes en la sociedad o diferentes instituciones en la sociedad utilizan diferentes métodos para atraer a niños, para atraer a jóvenes, para atraer a adolescentes. Y la iglesia dijo, ¿por qué no imitamos lo que ellos hacen para que vengan jóvenes también a la iglesia? Y ahora, hermanos, por si acaso, cuando hablo de este tema, si bien voy a ser bastante claro y directo, yo sé, hermanos, de que muchos han estado involucrados en lo que son reuniones de jóvenes, liderazgo de jóvenes, reuniones de niños, escuelas dominicales. Escucha bien esto, con buenas intenciones, ¿sí? Y no voy a negar eso. Mucha gente se mete a este tipo de cosas, este tipo de actividades, con muy buenas intenciones. Realmente quieren de que los jóvenes estén en la iglesia, realmente quieren que los niños se sientan felices en la iglesia. Yo sé que tienen buenas intenciones, pero escucha bien esto. La iglesia no se edifica con buenas intenciones. La iglesia se edifica cimentada en lo que la palabra de Dios nos dice claramente. La iglesia no se edifica por las buenas intenciones que tú tengas. Un ejemplo de esto quisiera mostrarles, y es un ejemplo sumamente gráfico, y está en el libro de Primera Crónicas, capítulo 12. Ahora, yo sé que en este pasaje específicamente no se habla de los niños ni de los jóvenes, pero sí se habla de este punto, ¿sí? Sí nos da el ejemplo del punto que les acabo de mostrar, de que con buenas intenciones no se sirve al Señor realmente, no alcanza con buenas intenciones. Escucha lo que le sucedió a un hombre llamado Usa.
Usa, capítulo 13 de Primera Crónicas, versículo 5 en adelante. Escucha lo que sucedió. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Armat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalat de Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ahora aquí voy a detenerme un momento, hermanos, porque estamos en un punto en el que el pueblo de Israel está sirviendo a Dios, está trayendo el arca después de que estaba secuestrada por los filisteos, la están recuperando, la están llevando otra vez a la tierra que Dios eligió. Y es un momento, escucha bien esto, de mucha alegría, como se nota en el versículo 8, ¿sí? Todo dice David y todo el pueblo se regocijaba. Todos estaban, al parecer, muy felices. Todos estaban muy felices, todos estaban muy animados, todos estaban muy emocionados. Y escucha versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Gideón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Entonces escucha, ¿qué es lo que está sucediendo? Están llevando el arca, todos están muy felices, todos están cantando, todos están alegres, y el arca está a punto de caerse. El arca está a punto de caerse al suelo, ¿sí? Y entonces Uza va a tener una buena idea y una buena intención. ¿Cuál es su buena idea y su buena intención? Yo voy a agarrar el arca. Yo es el que voy a sostener el arca para que el arca no toque el piso, ¿sí? ¿Suena bien o no? Suena razonable. Uno diría, qué bien, Uza es un héroe, ¿sí? Pero escucha lo que va a suceder en el versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Uza tiene una buena intención, quiere hacer algo bueno en cierta manera a los ojos de cualquier persona. ¿Y qué es lo que sucede? Dios lo mata. Dios lo mata. Ahora, ¿por qué Dios lo mata? Porque Dios había mandado cómo debían hacerse las cosas respecto al arca. Si ustedes leen Números 1, Números capítulo 4, Números capítulo 7, va a notar de que Dios había elegido a ciertas personas que eran las únicas que podían llevar el arca y estar en contacto con el arca. Dios había mandado eso. Y Uza no pertenecía a ese grupo de personas, a los coatitas específicamente. Y entonces, ¿qué hace Dios? Lo mata. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente y una y otra vez de que Dios no requiere nuestras buenas intenciones. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y ese, hermanos, es un problema con el que debemos toparnos cuando hablamos de este tema de los jóvenes y los niños dentro de la iglesia. Porque como dije, sí, puede haber muy buenas intenciones de muchas personas. Pero si esas intenciones no se conforman a lo que Dios dice, Dios podría estar así de airado con nosotros como lo estuvo con Uza en ese momento. No importa con cuán buena intención hace las cosas, sino será realmente la forma en la que Dios quiere que la hagamos. Y como he comenzado el día de hoy, las estadísticas que se nos dan, las investigaciones que se hacen dentro de la iglesia y la misma experiencia que yo he tenido dentro de muchas iglesias me muestran de que Dios no está bendiciendo para nada, ¿sí?, ese tipo de cosas. Los grupos de jóvenes, las escuelas dominicales, dentro de las iglesias, no están trayendo buen fruto dentro de la iglesia, si no la iglesia no estaría en el punto en el que estamos. Acabo de conversar con un hermano antes de comenzar la reunión. 1 año me dijo que ha estado buscando una iglesia sana y no encontraba. 1 año. Pero ¿cuántas generaciones tenemos de jóvenes que han sido instruidos con escuelas dominicales, grupos de jóvenes, con sus líderes de jóvenes? Y una persona para encontrar una iglesia sana se va a tardar 1 año en buscar. Y no es la única persona que me dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la iglesia resulta que no está bien?
¿Por qué van pasando las generaciones y las cosas no parece que mejoran? No parece que vayan mejor. ¿Qué es lo que está pasando? Uno de los problemas, hermanos, es de que no estamos tomando en cuenta cómo es que la Biblia nos dice que debemos lidiar con los jóvenes y los niños dentro de la iglesia. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo debemos lidiar con los niños dentro de la iglesia? ¿Será la forma bíblica de que lleguen los padres a la iglesia e inmediatamente los metamos a diferentes aulas con una maestra de escuela dominical que se haga cargo de 10 o de 20 o de 15 niños o 2 maestras si quieren, y que los papás puedan venir entonces tranquilos aquí a alabar y a escuchar la palabra supuestamente sin molestias? ¿Será esa la forma en la que debemos tratar a los niños? Escucha, como una molestia dentro del culto dominical, ¿sí? Por eso los llevamos a otro lado, ¿no? Porque como deben molestar, ¿no? ¿Será que los niños no son capaces realmente de escuchar la palabra y de entender nada? Y debemos tratarlos como criaturas las cuales no tienen la capacidad de entender la palabra. Y entonces debemos entretenerlos simplemente con historias repetitivas del Antiguo Testamento, sin ver el contexto, sin explicarles. ¿Cuántas veces hemos escuchado yo de niño la historia de Noé y los animalitos y cómo Dios utilizó a Noé para llevar de 2 en 2 a los animalitos y todos felices y los niños riéndose? ¿Por qué? Porque el león fue con su esposa, la leona, y fueron juntos y entraron al arca. Cuando la historia del arca de Noé, de lo menos de lo que se trata es de los 2 animalitos que entran en el arca. Si no se trata de la ira de Dios y cómo Dios salva a un pueblo. Pero nunca me habían explicado eso en la escuela dominical. Y muchas veces hacemos eso dentro de las escuelas dominicales. Tratamos a los niños como si no pudieran comprender realmente doctrina. No pudieran comprender quién es Dios, qué es lo que Él quiere. Y entonces, ¿cuántos de ustedes, y no voy a pedir que levanten la mano, sí, pero les han dicho, ¿quién quiere ser fuerte como Sansón? ¿Sí? ¿Será realmente esa? Cuando presentan, por ejemplo, en las escuelas dominicales la historia de Sansón, normalmente lo que sucede es eso. Presentan a Sansón como un héroe, como una especie de Hulk bíblico, ¿no? Que tiene toda la fuerza y que puede matar a miles. Y entonces los niños salen de la escuela dominical diciendo, yo quiero ser como Sansón. Ah, sí. ¿Quieres ser un adúltero como Sansón? ¿Un fornicario como Sansón? ¿Un inmoral como Sansón? ¿Qué parte de Sansón quieres copiar? Porque la historia de Sansón no es una historia feliz, más bien es una historia triste, en un libro muy triste y lleno de corrupción como el libro de Jueces. Pero eso no se les explica en la escuela dominical, ¿sí o no? Sino se les da diferentes historias aisladas, haciendo énfasis en cosas que creemos que a los niños les van a interesar, porque hay que darles a los niños lo que ellos quieren, ¿no? Y normalmente eso ya se hace con todos, ¿no? A los jóvenes hay que darles lo que quieren, a los adultos hay que darles lo que quieren para que estén felices en la iglesia. Pero ¿será esa la forma? Yo he vivido eso. Toda mi vida, desde pequeño, yo he ido a escuelas dominicales. Después de la escuela dominical, ¿qué me pasó? ¿A qué se va? Entonces uno va avanzando en la iglesia, ¿verdad? Entonces estás en escuela dominical y luego avanzas un poco más y llegas a los adolescentes. Ahí es donde te empiezas a formar supuestamente tu carácter, qué sé yo. Estás rodeado de otros adolescentes, los cuales están igual de confundidos que tú. Y así supuestamente vas a crecer y vas a madurar. Y luego creces un poco más y entonces ya directamente te gradúas y vas al grupo de jóvenes, donde están los jóvenes, ¿sí? Los buena onda de la iglesia, ¿sí? Y entonces, ¿qué haces en el grupo de jóvenes? Vas y te reúnes todos los sábados en la tarde y juegas 1 hora, ¿sí? Comes pizza. O haces juegos con comida. Y luego 15 minutos de una charla, sí, porque nos aburrimos, queremos hacer algo más. La mayoría de los grupos de jóvenes son así. Es puro juego o pura música a todo volumen, la música que a ellos les guste, la banda de rock que a ellos les guste o la banda de lo que quieran que a ellos les guste. Y luego la prédica es 15 minutos, sí, 15, 20 minutos máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, pues los jóvenes se aburren o no. Entonces tienen que estar ahí divirtiéndose. Y así supuestamente van a crecer en el cristianismo. Así supuestamente van a crecer en la fe y van a conocer al Señor. Y escucha, así supuestamente se van a tomar en serio el cristianismo y la iglesia. Creo que es un error, ¿sí? La Biblia no muestra absolutamente nada de eso. Nada de eso. Yo personalmente he pasado, como ya dije, desde mi infancia, escuelas dominicales.
grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, y hasta mis 23 años yo no era cristiano y no había escuchado ni siquiera el Evangelio. Ni siquiera había escuchado el Evangelio. Nunca nadie me había venido a confrontar con mis pecados. Es más, en algunas iglesias les parecía muy buena onda porque iba vestido de rockero, con mi cabeza con un peinado raro y con mis uñas pintadas. Entonces era muy buena onda, el más buena onda de del grupo de jóvenes probablemente. Y ni siquiera era cristiano, ni siquiera era cristiano. Ahora, ¿por qué es que sucede esto? ¿Por qué? La pregunta es, ¿será que la Biblia nos manda que tratemos a los niños y a los jóvenes así? ¿Será que la Biblia nos muestra ese patrón de segregación, de división dentro de la iglesia? ¿Será? La respuesta obviamente es no, no. Más bien lo contrario, la Biblia nos manda de que estemos unidos como iglesia. Y que las familias juntas, como hoy día voy a mostrar, alaben, adoren, crezcan, sean instruidas, tengan comunión con otras familias, con otros cristianos. La Biblia no nos manda a dividirnos. Y es terrible lo que se hace en nuestra época, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia, sin darnos cuenta, está dividida en estas dos cosas. Entre las cosas que son para adultos, las cosas serias, ¿no? Lo aburrido. Y las cosas que son para niños y jóvenes, lo cual es lo divertido, lo jovial, lo entretenido. Muchas veces las iglesias están divididas en esas dos, ¿sí? Y es castigo, ¿sí? Para el niño quedarse con su papá toda la reunión dominical, porque quiere irse con sus amiguitos, porque ha venido a comer o a tomar leche y chocolates con sus amiguitos, con sus pares. Y entonces la iglesia muchas veces está dividida en esas dos, ¿no? Lo serio, lo aburrido, y lo divertido y lo entretenido, pero eso no debería ser así. Y como ya he dicho, la respuesta de que si esta será la forma bíblica es no. Nosotros, como iglesia, no creemos de que la Escritura enseñe esto. Y a algunos de ustedes les debe haber llamado la atención, como ya dije al principio, de que no tenemos escuela dominical. Si no tenemos, hermano, y escucha, y no queremos tener. No tenemos grupo de jóvenes. Sí, no tenemos. Y no queremos tener. No nos interesa tener. Ahora yo sé, hermanos, de que los jóvenes a veces se reúnen de manera personal. Ellos buscan reunirse y nadie les está diciendo que no hagan eso, ¿sí? Pero eso no es una actividad formal de la iglesia. Yo no ando, y todos saben eso, y incluso con algún hermano alguna vez tuve que discutir esto, porque yo no organizo Wallis. Yo no hago eso. Dios no me ha llamado a hacer eso. Dios no me ha llamado a hacer eso. Ahora me invitan al Wally, a veces voy, y me ha aparecido alguna vez con los jóvenes, ¿sí o no? Pero eso no es un lugar yo soy claro con algunos jóvenes, yo les dije a algunos de ellos, está bien que hagan eso, ¿quién les puede prohibir que hagan eso? No es pecado hacer eso, pero ahí por si acaso no estás creciendo espiritualmente, ni siquiera estás conociendo bien a tus hermanos como deberías. Pues está bien, nadie puede negar, las familias a veces se reúnen para ir a jugar fútbol, ir a jugar Wally, está bien, ¿quién va a decir que eso está mal, sí o no? Pero esa será una actividad de la iglesia formal. Ese será el lugar donde los jóvenes van a crecer, van a aprender la palabra, van a conocer el Evangelio, van a caer en el arrepentimiento, van a correr a Cristo por su salvación, van a crecer en santificación. ¿Ese será el lugar? Respuesta obvia es no. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos manda respecto a las familias dentro de la iglesia? Lo que la Biblia nos manda, hermanos, es de que la iglesia debe estar unida. La iglesia debe estar conformada por familias integradas, y me refiero a familias completas integradas. Ahora hay hermanos acá que yo sé que no vienen con sus familias. Hay hermanos jóvenes, sobre todo, que sus papás no son cristianos. Entiendo tu situación, hermano, y vamos a hablar incluso de tu situación hoy día también. Pero lo que la Biblia nos manda es de que tengamos una iglesia unida, seamos un pueblo unido, en el cual los niños estén compartiendo con los mayores estén compartiendo con los más jóvenes. Es más, eso es necesario. Y tú puedes darte cuenta de esto desde el principio, desde Génesis. Tú te puedes dar cuenta de que desde el principio en Génesis, Dios no solamente, no está interesado en los individuos solamente. Dios está interesado en familias, Tú puedes ver esto de este libro de Génesis, por ejemplo. Dios va a decir, todo está bien hasta que vea al hombre solo, y dice, ahí no está bien la cosa. Hay algo que se necesita para que las cosas estén bien, va a decir Dios. ¿Qué se necesita? Una familia aquí, una familia, un padre, una madre, que tengan hijos.
Ahora vayan conmigo, hermanos, a Génesis, capítulo 12. Y hoy día, como les dije, tengan sus Biblias ahí listas para buscar, porque yo busco rápido, hermanos, así que si les gano, no es mi culpa. Génesis 12, versículo 3. Nos encontramos con uno de los pactos más importantes en el Antiguo Testamento, el pacto abrámico. El pacto abrámico, ¿sí? Hemos hablado de los pactos con algunos, tal vez luego van a tener algunas dudas, con gusto, hermanos, podemos conversar. Pero Dios va a hacer un pacto con Abraham, ¿sí? Que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con Cristo, tiene que ver contigo, conmigo. Nosotros, hermano, escucha, estamos disfrutando el cumplimiento de este pacto. El día de hoy, miles de años después, estamos disfrutando esto. Y escucha lo que Dios le va a decir a Abraham. Capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y escucha bien esto. Y serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas las familias de la tierra. Es interesante que no diga todas las personas, ¿sí o no? Pudo haber dicho Dios eso. O todos los hombres de la tierra. Sino que dice todas las familias de la tierra. Mispaja en el hebreo significa toda tu parentela, toda tu descendencia, tu familia, ¿sí? Tus hijos, tu padre, tu madre, tus tíos, las familias. Tú ves desde el principio de que Dios no está interesado solamente en individuos, ¿sí? Sino en familias, y en familias enteras, como vamos a ver más adelante. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay una de las fiestas, la cual es la fiesta más importante en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa fiesta? La Pascua, exacto. Vayan conmigo ahora a Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Y esta fiesta no solamente es importante para los judíos, sino incluso es importante para nosotros, aunque no la festejamos como los judíos. Pero es importante para nosotros, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento se va a decir que ¿quién es nuestra Pascua? Cristo es nuestra Pascua, 1 Corintios 5, versículo 17, ¿sí? Y esta Pascua en el Antiguo Testamento, hermanos, es una de las representaciones más gráficas de quién es Cristo y qué es lo que Él iba a hacer por nosotros. Entonces déjenme recordarles un poco el contexto. Dios está a punto de liberar a su pueblo de Egipto, ¿sí o no? Está a punto de liberar a su pueblo de Egipto. Para liberarlo va a enviar la última plaga, la cual es la plaga del ángel de la muerte, que va a pasar y va a matar a todos los primogénitos. Va a matar a todos los hijos dentro del pueblo, dentro de ese territorio. Y los judíos también deberían haber muerto. ¿Por qué? Porque ellos eran igual pecadores que los egipcios. Los judíos igual deberían haber muerto, sus hijos también deberían haber muerto, pero Dios les dice, ustedes van a sacrificar un cordero, sin mancha, sin contaminación, un cordero inocente, perfecto, que va a tomar su lugar para que ustedes no mueran. ¿A qué les suena eso, hermanos? Al Evangelio, ¿sí o no? Es Cristo en el Antiguo Testamento, claramente. Es Cristo en el Antiguo Testamento, mostrándonos claramente quién es Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces Dios les está mostrando de cierta manera, poco a poco en el Antiguo Testamento, lo que Cristo iba a hacer por nosotros, a su pueblo. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, esta fiesta es perpetua para ustedes, ¿sí? Esta fiesta es perpetua. Todos los años ustedes se van a reunir a recordar esta fiesta. Todos los años se van a reunir a recordar de que un inocente murió para que ustedes no mueran. Todo el tiempo se van a reunir, ¿para qué? Para recordar esto. Y adivina quiénes estaban en la mente de Dios respecto a los que debían festejar esta fiesta. ¿Solo los adultos? No. Los jóvenes, los niños también. Escucha Éxodo 12, versículo 24 y 27. Versículo 24 y 27. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Escucha. Para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Escucha lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, esta fiesta, esta ceremonia, ¿sí? La tienes, escucha bien esto, la tienes que pasar a la siguiente generación. No es solo para ti, es para la siguiente generación también. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y ahora escucha. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Escucha, los judíos tenían que reunirse cada año, una vez más, a sacrificar, ¿sí? Y entonces los niños pequeños, adivina qué iban a hacer, y van a decir, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están sacrificando? Porque los niños debían ser parte de ese rito, debían ser parte de esa ceremonia, debían estar presentes, presenciando todo lo que estaban haciendo. Y entonces los padres todos los años sacrificaban un cordero, se reunían con todo el pueblo a alabar, a cantar, a hacer sus oraciones, a llevar su cordero, a sacrificarlo, recordando lo que pasó en la Pascua. Y Dios lo tiene ya por dicho de que los niños iban a estar allá. Y los niños iban a preguntar, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué sacrifican todos los años? Quizás alguno iba a decir, pobre corderito, ¿sí? Y los padres iban a tener que explicarles y decirles, esto es lo que sucede, por esto hacemos esto. Esta es la salvación que Dios nos ha regalado hace siglos, hace milenios, no importa. Es por eso que no hemos muerto nosotros en Egipto. Y los padres iban a utilizar el hecho de que los niños sean parte de la ceremonia, sean parte de la congregación del pueblo. ¿Para qué? Para instruir a sus hijos. Entonces tú ves en una de las fiestas más importantes en el Antiguo Testamento de que los niños, y por ende también los jóvenes, están presentes. Están presentes. Son parte. Más adelante se pueden topar con fiestas como la de las semanas, Deuteronomio 16, versículo 9 al 11. Los niños también están presentes. La fiesta de los tabernáculos, déjenme leerles este pasaje, yo se los leo. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 11. La fiesta de los tabernáculos. Escucha lo que se va a decir acerca de los niños. Deuteronomio 16, versículo 13 y 14. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Escucha, ¿quiénes se van a alegrar? Tú, tu hijo, tu hija. ¿Quiénes se deben alegrar? ¿Quiénes debían festejar la provisión de Dios? ¿Quiénes son los que debían festejar? Tú y tu hijo, juntos, no separados. No había algo especial para los niños y algo especial para los adultos. No, todos juntos, dice Dios. Es más, tú tienes la responsabilidad como padre de festejar con tus niños, de alegrarte junto con ellos, de alabar al Señor junto con ellos. Avanzamos a la época de Josué. Josué, capítulo 8. Lo que sucede en la época de Josué es muy interesante, ¿sí? Josué va a traer la ley de Dios y la va a repetir al pueblo. ¿Y a quiénes va a tomar en cuenta Josué? No, esos niños no, sí, esos niños que se vayan porque no entienden, son pequeñitos y ¿qué van a entender? Escucha lo que dice Josué 8, versículo 34 al 35. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Escucha lo que leyó Josué. Las bendiciones y las maldiciones. ¿Quieres leer eso, hermano? Ve a Deuteronomio, ve a Levítico y vas a ver de que son palabras y son capítulos bien duros y fuertes, ¿sí? Bien duros y son durísimos esos capítulos. Realmente fuertes. Hablando de la inmoralidad, del pecado del hombre así de manera directa, frontal. Y Josué leyó todo eso, dice nuestro pasaje. Leyó las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer. Escucha, delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Los niños no estaban excluidos, hermano. Y si algunos, escucha bien esto, ¿sí? Si alguno de los libros del Antiguo Testamento es difícil de leer y de explicar, adivina cuáles son. Los primeros 5 libros, específicamente Levítico, Número y a veces Deuteronomio también. Son complicados, son complejos. Tienen temas muy fuertes en cierta forma. Y resulta que para la lectura, para la enseñanza de la palabra, de toda la comunidad, de todo el pueblo, estaban presentes ¿quiénes? Los padres y los niños. No había por qué hacer a un lado a los niños. No había por qué tratarlos como seres de segunda clase que no pueden entender, que no van a recibir absolutamente nada.
Eso, hermano, es un prejuicio que tenemos contra los niños, pero te pueden sorprender, yo te aseguro. Te pueden sorprender. Nosotros pensamos, ellos no entienden más de lo que creemos. Te puedo asegurar eso. Y entonces la Biblia nos muestra a Josué leyendo la palabra, enseñando la palabra a toda la comunidad. Luego avanzamos en el libro de Esdras y vemos algo realmente bello. Y es de que el pueblo de Dios, escucha, va a llegar al arrepentimiento. Va a llegar al arrepentimiento. Va a entender de que pecó contra Dios. Va a correr probablemente por salvación a Dios. Y escucha lo que se dice en Esdras 10. Y recuerden un poco el tiempo de Esdras y de Nehemías. Era un tiempo en el que Esdras, se nos dice en el capítulo 7, se había dedicado a estudiar la palabra, a aplicar la palabra para poder predicar la palabra de manera correcta, ¿sí? Nehemías en el capítulo 8, ¿qué se nos cuenta? De que se exponía la palabra, se hacía lo que hacemos acá, leer un pasaje y exponerlo de tal manera que ustedes lo entiendan. Y ahora escucha qué es lo que estaba sucediendo en el pueblo y quiénes eran parte de lo que estaba pasando en este pueblo. Esdras 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y prostrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Escucha quiénes se arrepintieron juntos. Hombres, mujeres y ¿quiénes más? Niños. ¿Ves niños ahí siendo confrontados con su pecado y arrepintiéndose de su maldad? ¿Cuántos padres no lloramos por ver eso más bien en nuestros hijos algún día, sí? No oramos todos los días por ver eso. Y la comunidad entera, resulta que esto estaba sucediendo tanto con adultos, como con jóvenes, como con mujeres, con hombres, con niños también. Hay un motivo por el cual tú no crees esto, ¿sabes por qué? Porque limitas la obra del Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo solo puede convencer de pecado a un adulto? ¿Acaso el Espíritu Santo no es, como dice en Juan capítulo 3, como el viento, que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere? Entonces no limites al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo podría utilizar la predicación de su palabra cuando Él quiera y a la edad que Él quiera. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? En el vientre de su madre ya sabía quién era Cristo. En el vientre de su madre ya sabía quién era Cristo. Entonces no hay por qué tratar a los niños como si... No, ellos no. Ahora yo sé, hermano, de que un niño tal vez no va a comprender la prédica de una hora que escucha, tal vez no lo va a hacer. Pero tú no sabes cuánto de ellos sí pueda captar. Tú no sabes, esa es información que tú no tienes. Tú no sabes cuáles de esas palabras Dios puede usar para impactar sus vidas. No sabes. Eso es algo entre Dios y ellos. ¿Y por qué evitarles esa bendición? ¿Por qué excluirlos de la bendición de arrepentirse juntos con el pueblo de Dios? ¿Por qué? Avanzamos a la era de los profetas. En la era de los profetas, escucha el llamado que se hace. Libro de Joel. Después de Oseas, Joel. Libro de Joel. Y el libro de Joel, hermano, es un libro fuerte también. Hablando del día del Señor que se acerca. El día de la ira de Dios, ¿sí? Por lo cual el pueblo debe arrepentirse y debe correr un Salvador. El mismo mensaje que nosotros tenemos el día de hoy, muy parecido, ¿sí o no? Dios un día va a juzgarte. Dios un día va a pedirte cuentas por todo lo que has hecho. Y solamente puedes ser salvo de la condenación que mereces a través de ¿qué? De un Salvador. Más vale que te arrepientas y que corras a Cristo para salvación, ¿sí o no? Es nuestro mensaje. Es parecido a lo que Joel estaba predicando. Y ahora escucha, ¿a quiénes va a pedir Joel que se reúnan para escuchar este mensaje y para que reaccionen al mensaje del arrepentimiento? Esta llamada que se arrepientan y lleguen a la salvación en Cristo. ¿A quiénes va a llamar Joel? Escucha, Joel capítulo 2. Versículo 12 al 16. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es una llamada a la salvación. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios.
Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara, el novio de su tálamo, la novia. Escucha lo que dice Joel, es tremendo, ¿sí o no? Es un llamado a la conversión, es un llamado a la conversión de todo el pueblo. Y Joel dice, traigan a los niños también. Traigan también a los niños, e incluso traigan a los niños que todavía siguen tomando leche de su mamá, ¿sí? A los que todavía no han sido destetados, vengan ellos también, sean parte de esto. Entonces, hermano, la Biblia no podría ser más clara. Hay gente que dice, no, la Biblia no es clara acerca si los niños tienen que estar junto con la congregación o no. No, la Biblia es muy clara. Otra cosa es que no quieren ver. Otra cosa es que cuesta a veces aceptar de que, ok, he estado equivocado mucho tiempo. Y hermano, yo lo digo por experiencia. Yo cuando tenía 16 años, 18 años, era líder de jóvenes. Y me arrepiento. Y me da enojo esos pastores que no supieron dirigirme de manera correcta. Y me hicieron tomar un cargo que no me pertenece y que no existe en la Biblia. Y entonces, hermanos, el Antiguo Testamento, y hay más pasajes que podríamos tocar, es claro respecto a esto, ¿sí o no? Niños, jóvenes, todos, vengan, estén en la palabra, en la predicación, arrepiéntanse, conviértanse al Señor, vengan, estén, sean parte de la alabanza, de la adoración del pueblo de Dios por la Pascua, por Cristo, sean parte de esto. Es más, pregunten a sus padres, ¿por qué? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué? ¿Por qué creemos en un Señor que ha muerto por nosotros? Es lo que nos muestra claramente el Antiguo Testamento. Llegando al Nuevo Testamento, escucha, Jesucristo pasó muchas cosas, ¿sí? Y terribles. Pero pocas veces tú vas a escuchar de que se diga de que Cristo se indignó. Vayan conmigo a Marcos, ya hemos leído ese pasaje. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Escucha, pocas veces vas a encontrar que se diga que Jesucristo se indignó, ¿sí? Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Escucha lo que dice, es un pasaje conocido por muchos. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los niños a los que los presentaban. Hermano, hoy día mucha gente se parece a los discípulos, al error que cometen los discípulos acá, ¿sí? A esos niños, ¿sí? A esos niños que molestan cuando está predicando el pastor. Está reaccionando, hermano, como los discípulos acá. ¿Sí? Esos niños, ¿por qué tienen que estar aquí? ¿Sí? ¿Por qué no los llevan a otro lugar? Para que estén ahí jugando, ¿no? Eso es lo que querían los apóstoles. No molesten al maestro, ¿sí? Él está enseñando, él está predicando. Pues, ¿qué hacen estos niños acá? No tienen nada que hacer acá. ¿Y Cristo qué va a pasar? Versículo 14. Viendo Jesús se indignó. La palabra indignar en el griego es la palabra aganakteo, que hermano es una palabra fuerte en el griego porque significa sentir una gran molestia y dolor interno. Una gran molestia y dolor interno. ¿Por qué? Porque no querían dejar que los niños participen de la predicación de Cristo, del ministerio de Cristo. No, que ellos estén aparte, decían los discípulos. No tienen nada que hacer entre los adultos. Y Cristo se indignó, ¿y qué les va a decir? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cada vez que tú haces a los niños aparte, hermano, cada vez que excluimos a los niños de la vida de la iglesia, estamos impidiendo que ellos lleguen a Cristo. Estamos impidiendo que ellos lleguen a Cristo. Yo te puedo asegurar eso. Una vez le preguntaron a un pastor llamado Michael Horton, que es muy bueno en Estados Unidos, ¿de qué pasa con los jóvenes? ¿Sí? Como les dije, las estadísticas al principio, ¿no? Los jóvenes que han crecido en la iglesia llegan a cierta edad y se van de la iglesia. Y le preguntaron a este pastor, ¿por qué pasará esto? Y este pastor respondió algo muy importante, y es de esos jóvenes, nunca han sido parte de la iglesia. Nunca han sido parte de la iglesia. Porque desde que llegan a la iglesia se van con sus amiguitos a jugar. Se van con los otros niños a pasarla como niños. Cuando son jóvenes se van con los jóvenes a seguir jugando y nunca son parte de la iglesia, de la verdadera predicación de la palabra, de alabar con el pueblo de Dios, de tener comunión con otras personas, de seguir el ejemplo de personas mayores, como vamos a ver más adelante. Eso es ser parte de la iglesia.
Más bien nos hemos inventado otros lugares donde los excluimos y entonces no son parte del pueblo de Dios. Y luego nos preguntamos por qué luego ya no quieren venir a la iglesia. Porque toda la vida les has dicho que lo que hacemos en este momento es aburrido y que ellos tienen que ir a otro lugar. Y eso es lo que estamos haciendo, lo mismo que estaban haciendo los discípulos acá. Y Cristo dice, no, déjenlos que vengan, déjenlos que estén con nosotros. Y Cristo mismo nos da el ejemplo de un niño entre los mayores en el templo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan Lucas capítulo 2, perdón? Jesucristo 12 años. ¿Y dónde está Cristo? En el templo, con los ancianos, con los mayores. Y cuando sus padres le vienen y le preguntan, ¿qué has hecho? ¿Por qué haces eso? Cristo va a responder, esto es estar en los negocios de mi Padre, ¿sí? Estar con los ancianos, estar en el templo. Estar donde se adora a Dios, donde se honra a Dios, donde se aprende de Dios. Ahí están los negocios de mi Padre, dice Cristo, 12 años. 12 años Cristo, sí. Vayan conmigo al libro de Hechos y escucha lo que van a decir los apóstoles. La primera predicación de Pedro después de que Cristo asciende. La primera, y este Pedro que es, probablemente, hermanos, él era el que cometió el error de sacar a los niños en Marcos 10, ¿sí? Bueno, Pedro se va a haber cambiado un poco hasta el capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Los apóstoles al principio no eran para nada perfectos, hermano. Y escucha lo que va a suceder en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 49. Algo muy parecido, hermanos, ¿sí? Muy parecido, Hechos capítulo 2, versículo 39. Muy parecido a lo del libro de Joel. Pedro está predicando el Evangelio, está predicando acerca de Cristo, está confrontando a las personas con que no van a poder ser salvas por sus obras, no van a poder ser salvas por sus méritos, sino solo por Cristo, y de que el Mesías ya vino, ya pagó todo, la salvación es gratis, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Y Pedro les va a predicar en la Escritura esto, y escucha lo que Pedro le va a decir a todas esas miles de personas que lo estaban escuchando. Capítulo 2 de Hechos, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y escucha, y para vuestros hijos. Y para vuestros hijos. La primera predicación de Pedro, y Pedro va a decir, por si acaso aquí sus hijos no están excluidos. Ellos también necesitan este mensaje. Ellos también necesitan ser parte de esto. Para vosotros y para vuestros hijos. No es por nada y no es casualidad, hermano, de que luego cuando tú leas el libro de Hechos vas a ver de que una y otra vez nos encontramos con casas enteras siendo salvas. No solo individuos, sino casas enteras. Hechos capítulo 11, el caso de Cornelio. Hechos capítulo 16, el caso del carcelero de Filipos. Hechos capítulo 18, el caso de la casa de Crispo. Y se va a hablar así de manera explícita. Crispo y su casa creyeron. No solo Crispo, su familia también. Casas enteras haciéndose parte del cristianismo, conociendo al Señor Jesucristo, siendo salvos por la fe. Y ahora, ¿qué es lo que hacía la iglesia cristiana, hermanos, en el primer siglo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía? El mismo capítulo de Hechos, capítulo 2, nos dice qué es lo que hacían. Escucha, versículo 44. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes. Escucha cuántas veces se repite ese tipo de palabras. Juntos, unánimes, unidos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Juntos estaban, hermano. No estaban separados, no estaban divididos. Eso es lo que sucedía. Por eso tú llegas al capítulo 20 de Hechos y te encuentras con un joven llamado Eutico. ¿Quién conoce a Eutico, hermano? Ahora lo vas a reconocer. Es el joven que está escuchando predicar a Pablo hasta la madrugada y se cae de la ventana. Y Pablo tiene que resucitarlo. Y la palabra joven ahí, hermano, podría referirse, recuerden que para los judíos, joven, hermano, comenzaba a los 12 años, ¿sí? Ya eran jóvenes, no había eso de la adolescencia que ahora nosotros le metemos a los niños como una excusa para que se comporten mal. No, eran jóvenes desde los 12 años, ya eran considerados adultos jóvenes, ¿sí? Entonces este joven tal vez tenía 15 años. ¿Y qué pasó? Estaba atendiendo al apóstol Pablo hasta la madrugada y se cayó de la ventana.
Y sabemos de que debe ser un niño, ¿sí? ¿Cuántos niños veo aquí ahora durmiéndose? Mi mismo hijo está dormido ya. Es lo que pasa con los niños, hermano, no está mal, no es pecado, ¿sí? Por eso Pablo luego lo va a resucitar. Entonces no era pecado, se durmió, está bien, era un joven, era un niño quizás, pero estaba dentro de la comunidad. Vayan conmigo a la carta de los Romanos. Y a un pasaje que muchas veces no tomamos en cuenta como si no tuviera enseñanzas que darnos. El último capítulo de Romanos, capítulo 16, donde en el capítulo de Romanos, capítulo 16, nos encontramos con los saludos de Pablo, ¿sí? a la iglesia de Roma. Y ahora escucha cómo Pablo va a saludar a las casas enteras, a las familias. Romanos 16, versículo 5, saluda también a la iglesia de su casa. Se está refiriendo a la casa de Priscila y Aquila, los cuales estaban juntos en su casa, reunidos con una iglesia. Saluda a los de su casa. Versículo 11, saluda a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. Una casa, un hogar entero, los cuales están en el Señor. Escucha el versículo 13, nos encontramos con un tal, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. Escucha, encontramos en la iglesia un tal Rufo, no sabemos qué edad tendrá, pero junto con su madre, siendo parte de la iglesia, ¿sí o no? Y Pablo lo conoce. Pablo no solamente sabe el nombre de los adultos de la iglesia, de los padres, también de los niños, de los hijos. Hermano, la Biblia no podría ser más clara respecto a esto, ¿sí? Cuando ustedes van a las epístolas, van a notar de que los apóstoles escribían a toda la iglesia, incluidos los niños y jóvenes. Efesios capítulo 6, versículo 1, Pablo va a mandar, no vamos a leer eso, hermano, pero anótenlo si quieren. Efesios 6, versículo 1 en adelante. Pablo va a mandar a los niños. O sea, envía una carta a Pablo a la iglesia y tiene una sección especial para que los niños escuchen. Hijos, obedeced a vuestros padres, Pablo va a decir. Lo mismo va a hacer en su carta a los colosenses. Pedro va a escribir una carta igual, le va a escribir a los jóvenes y les va a decir a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer. Pablo le va a escribir una carta a Tito, y ahora sí, hermanos, vuelvan conmigo a Tito. Tito, capítulo 2. Pablo le va a escribir una carta a Tito, y esto es importante. Ya he expuesto la epístola de Tito, está en nuestra página de Facebook para los que quieran ver la exposición de Tito completa. Pero déjenme recordarles algo o mostrarles algunas cosas que se nos podrían haber pasado. Pablo le escribe esta carta a Tito, ¿por qué? Porque la iglesia en Creta, que era una ciudad, era una isla bastante grande en aquella época, algunos decían que tenía 100 ciudades, había muchas iglesias en Creta al parecer, y Pablo lo manda a Tito, ¿para qué? Para que corrija lo que es deficiente. Estas iglesias, hermanos, estaban andando deficientes, ¿sí? No estaban andando bien. Escucha bien esto, ¿sí? Estas iglesias en Creta no estaban andando bien. Entonces Pablo envía a Tito y luego le envía una carta a Tito para decirle qué es lo que tiene que hacer, o para recordarle probablemente y profundizar más en lo que Tito tiene que hacer para que la iglesia vaya bien. Una de las primeras cosas que Pablo va a lidiar es que la iglesia necesita verdaderos pastores. Pastores llamados, capítulo 1, versículo 5 en adelante, que han sido llamados por Dios y que cumplan requisitos. ¿Quieres una iglesia que no sea deficiente? Necesitas pastores que hayan sido examinados, probados y que se haya comprobado de que son llamados por Dios y cumplan los requisitos de carácter y de dones que Dios requiere. Una iglesia eficiente va a tener eso, sí o sí. Una iglesia deficiente es una iglesia en la que cualquier persona puede dirigirla sin haberla probado. Pero luego llegamos al capítulo 2 de Tito. Y Pablo sigue con esta idea, Pablo, ¿sí? De que él necesita a la iglesia para que no sea deficiente, para que ande bien. Y adivina con lo que nos vamos a encontrar. Pablo va a hablar, capítulo 2, versículo 1, acerca de la sana doctrina. Pablo le va a decir, pero habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le va a decir a Tito. Súper bien la sana doctrina, ¿sí o no? Pero cuando hablamos de la sana doctrina, muchos simplemente van y dicen el Evangelio, Cristo. Hermano, ese es el fundamento, es verdad. Pero el Evangelio nos guía a una doctrina sana en todo aspecto de nuestras vidas. Y escucha lo que Pablo va a decir. Después de hablar de la sana doctrina, escucha cómo la iglesia debía vivir.
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y ahora escucha el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Escucha lo que Pablo dice que necesitan los jóvenes. Andar con personas más maduras que ellos. Eso es lo que necesitan. ¿Qué puede aprender un joven de 15 años con otro joven de 15 años? ¿Qué puede aprender? No mucho, hermano. Casi nada. Tal vez solo lo malo. Es más, es lo que normalmente pasa. Cuando juntas a dos niños y los dejas solitos un buen rato, no pasa mucho tiempo hasta que empiezan a hacer travesuras. Porque normalmente se estimulan a la necedad. Eso es lo que normalmente sucede. ¿Qué es lo que Pablo necesita? Dice las jóvenes. Están con mujeres adultas. Eso es lo que Pablo dice necesitan. No dice por si acaso una líder de jóvenes. No dice Pablo, dice. Sino las ancianas. ¿Quiénes son las ancianas? Las mujeres maduras dentro de la iglesia. Aquellas que ya tienen experiencia con su familia, con la vida cristiana. Hermana, ¿dónde va a aprender tu hija a ser mamá? A ser esposa. ¿En la universidad? ¿Con sus amigas del colegio? ¿Dónde va a aprender eso? Dice Pablo, necesito otras hermanas que le enseñen eso. Necesito otras hermanas que puedan ver eso. Algunas jóvenes de la iglesia yo les dije eso. Está bien, yo sé que estamos acostumbrados a que siempre nos tenemos que reunir entre los de las mismas edades. Está bien, tienen esa costumbre. Pero es momento de renovar un poco nuestra mente. Y a una de las hermanas de la iglesia les aconsejaba esto. ¿Por qué no empiezan a visitar a las que ya son mamás, a las que ya están casadas? Eso es lo que Pablo les manda acá. Hermana mayor, que ya tienes experiencia, que ya estás más tiempo en el evangelio, adivina, Pablo te da esa responsabilidad a ti, de que estés con las jóvenes, de que conozcas a las jóvenes, de que las instruyas, de que les des tu ejemplo, de que las ayudes, incluso les enseñes tus fallas, los errores que has cometido para que ellas no los cometan. ¿Dónde van a aprender eso, hermanos? La universidad no les enseña eso. Luego salen de la universidad, se casan, sus matrimonios son un desastre y pensamos, ¿qué hicimos mal? Nunca les enseñamos a ser madres, esposas. Pensamos que con tener un título de la universidad eso es suficiente. Lo mismo para los varones, por si acaso. Lo mismo para los varones. 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Pedro va a decir que los jóvenes estén con los ancianos. Muy parecido a lo que Pablo dice acá. Pedro va a decir eso, los jóvenes con quienes deben estar, con los ancianos. Porque la Biblia dice que el que quiera ser sabio debe andar ¿con quién? Con sabios debe andar. ¿Y cuándo va a pasar eso, hermanos, si excluimos a los niños, si excluimos a los jóvenes? Si mandamos a los jóvenes con los jóvenes, a los niños con los niños, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo ellos van a ver la vida del pastor, la vida de los demás varones de la iglesia? ¿Cuándo? Yo me alegro, hermano, cuando tengo mi hijo pequeño, su mejor amigo en la iglesia es un joven de 30 años. Literal. Andrés me dice, mi mejor amigo es el Edén. Tiene 30 años, Edén. Creo, hermano, no sé, perdón por decirlo. Tal vez es menos, no sé. Pero está bien, y me alegra. ¿Por qué? Porque está bien. Yo sé que tiene más cosas que aprender de un joven, de un adulto, que de un niño. Ahora está bien, no vamos a decir los niños no pueden estar con los niños. Nadie está diciendo eso, hermano. Después de la iglesia, después ya van a verlos corretear y reunirse y está bien, no hay problema. Pero yo sé dónde van a aprender, cómo van a aprender. Estando con mayores, estando con gente que los pueda instruir, que les pueda dar ejemplo, que los pueda corregir incluso. Es ahí. Y la responsabilidad, dice Pablo, escucha, para que la iglesia sea eficiente, para que no sea deficiente, es esta la responsabilidad que tenemos, que los jóvenes, los niños estén con los adultos. No tenemos por qué separarlos, no tenemos por qué segregarlos, no tenemos escucha bien esto, no tenemos ni una evidencia en el Antiguo o en el Nuevo Testamento donde el pueblo de Dios deba ser dividido por edades. Nunca, no hay. Puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Dime, ¿dónde dice que debemos separarlos por edades? No existe tal mandamiento. Pero en muchas iglesias es mandamiento, es ley. Para muchos pastores es ley. Abren su iglesia y lo primero, escuela dominical.
Ya tenemos un cuarto para los niños. Como si fuera una ley que tienen que cumplir sí o sí. Si no cumples eso, no eres iglesia. No, más bien todo lo contrario encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, después del fundamento bíblico que les he dado hoy día, que espero que haya estado bastante claro de que la Biblia nos muestra eso, ¿cómo ponemos en práctica esto dentro de la iglesia? ¿Cómo se pone en práctica esto dentro de la iglesia? Y voy a tocar ahora 3 puntos: los pastores, los miembros de la iglesia y los padres. Todos tenemos responsabilidad para que nuestra iglesia sea de familias integradas. Todos. Y voy a comenzar con la responsabilidad que tenemos los pastores. Escucha, hermanos, los niños a nosotros no nos incomodan. Sí, tu hijo tal vez llora en el sermón. No me incomoda, hermano. Como un pastor decía, vergüenza el pastor que no puede predicar más alto que un niño llorando. Vergüenza, ¿sí? No hay problema, hermano. A mí no me molesta. Yo también tengo bebés. Yo también tengo niños. Yo también he tenido que lidiar con eso con mis hijos. Es normal. No me incomoda para nada. No pienses que me incomoda. Tampoco al pastor José y a los pastores que vayan a venir. No hay problema. Es más, nos alegra escuchar a los niños dentro de la iglesia. No estoy diciendo hazlo llorar, hermano, ¿no? Pero me alegra escucharlos, ¿sí? También los pastores, hermanos, intentamos predicar de tal manera que ellos también puedan comprender. Y esta es una tarea ardua que tenemos los pastores. Yo sé, hermano, que debo predicar. Aquí en la iglesia tengo hermanos que ya están, no sé, terminando el seminario teológico. Tengo que predicar, tengo que enseñar lo suficiente como para que ellos también puedan aprender cosas, pero también debo predicar como para que los niños puedan entender algo también. Entonces intentamos tener una prédica, si bien profunda, pero no complicada. No llena de términos técnicos o incluso los explicamos cuando utilizamos algún término técnico o difícil. Ahora yo sé que mis hijos no, tal vez de la hora y cuarto que predico no van a entender la hora y cuarto, pero algo podrán entender. Intentamos predicar de tal forma que ellos también puedan entender algo. Y escucha, estamos dispuestos a servir también a los niños. Una de las grandes alegrías que tuve el año pasado fue cuando una niña de la iglesia se comunicó conmigo a través de WhatsApp. Una niña, sí, 12 añitos si no me equivoco, a preguntarme, pastor, ¿será que Cristo puede perdonarme mis pecados? ¡Qué alegría, hermano! Hasta para llorar escuchar eso de una niña. ¿Será que Cristo puede? ¿Y de dónde saca eso? Espero que de su familia, obviamente, pero de escuchar la prédica, de escuchar acerca del evangelio que una y otra vez predicamos en Romanos, y preocupada por su salvación, por su alma. Perfecto, hermano. Nosotros los pastores tenemos tiempo. Estamos para servir también a los niños. No los vamos a excluir, no los vamos a hacer a un lado. Y en la iglesia, ustedes saben, estamos comprometidos a instruir a los padres. Tanto nos importan los niños, hermano, que estamos comprometidos. Tenemos una reunión semanal para familias. Y no solo para los que tienen familias, sino para los que no tienen, para que se preparen cuando tengan. Porque sabemos de que los niños van a ir bien si sus padres van bien. Entonces los pastores, hermanos, queremos cumplir de manera práctica. Lo que estoy predicando se debe reflejar eso de manera práctica y creo que lo estamos haciendo. ¿Podemos mejorar? Sí, y vamos a buscar siempre mejorar. Segundo, los miembros. ¿Cómo van a reaccionar ustedes respecto a esto de que los niños deben ser parte de la iglesia? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Vayan conmigo a Mateo 18, hermanos, y este es un pasaje que espero que no les duela mucho, pero es necesario tocarlo, ¿sí? Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. Hermanos, entiendo, escucha bien esto, sí, de que algunos adultos tal vez dentro de la iglesia hayan cometido el error de sentirse incómodos con los niños. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a otra cosa, ¿sí? Está bien, entiendo de que a veces se equivoquen. He escuchado incluso de hermanos o hermanas que a veces se han quejado al escuchar a un niño llorar dentro de la iglesia, ¿sí? Entiendo, hermano, que has estado acostumbrado a estar en una iglesia en la que los niños los llevan, ni siquiera a un cuarto ahí al lado, sino se los llevan en un bus a otra zona, ¿sí? Ni modo, aquí no hacemos eso y no queremos hacer eso. Entonces entiendo de que algún rato te pareció incómodo, raro, que haya niños acá sin problema, ¿sí? Y que no los tengamos allá a un lado. Y ya tenemos espacio, hermano, como para tenerlos a un lado, pero no queremos. Pero escucha bien esto, y esto es importante, ¿sí? Mateo 18, versículo 1 al 6, escucha lo que Jesucristo dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Escucha lo que Cristo va a hacer. Va a utilizar un niño como ejemplo. Había niños a su alrededor. Los discípulos entendieron. ¿Sí? No teníamos que botarlos. Nos dejaremos estar. Y Cristo mismo los va a usar como un ejemplo. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, escucha lo que dice, tú adulto también tienes cosas que aprender de los niños, dice Cristo. ¿Sí? ¿Has visto cómo los niños no ponen peros, no ponen excusas? Cómo los niños cuando les predicas algo, les enseñas algo, lo creen sin poner objeciones, sin cuestionar. Sea así, dice Cristo, como un niño. Cuando escuchas la palabra, cuando escuchas la predicación. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora escucha el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor nunca hubieras nacido, dice Cristo, antes de hacer caer a un niño, ¿sí? Nunca. Tú estudias el Antiguo Testamento cuando Dios muestra su ira a un pueblo, es cuando ese pueblo está maltratando a los niños, ¿sí? Ustedes pueden ver eso, pueden verificar eso. Salmo 78. Dios dice al pueblo de Israel: los voy a destruir. ¿Por qué? Porque ustedes han empezado a maltratar a los niños. Y Cristo ahora nos dice aquí, con un niño en su regazo, si tú haces caer a uno de ellos, mejor te fuera nunca haber nacido, ¿sí? Mejor te fuera no morir antes de hacer algo así. Escucha cuán importante para Cristo eran los niños. Entonces los miembros, hermanos, todos tenemos la responsabilidad ¿de qué? De ser pacientes. Los niños no incomodan, hermano. Yo sé, tengo hijos, los niños tienen que ir al baño durante la prédica, está bien, así son, ¿sí? Los niños quieren levantarse, a veces es necesario darles algo de tomar o de comer para que estén un poco más tranquilos cuando son más pequeños. Entiendo eso, hermano. Y como comunidad debemos entender eso y ser pacientes con los niños, incluso brindar ayuda a las madres. Hace poco, no sé si está la hermana presente, quisiera conversar con ella después, pero sé que vino una hermana hace algunas semanas con 2 niños y sola, ¿sí? Sola. Y sus niños estaban inquietos quizás. Hermana, si estás acá, no me molesta por si acaso, para nada. Pero como iglesia, y si entendemos esto, deberíamos buscar ayudarla, ¿sí o no? Brindarle toda la ayuda necesaria para que pueda estar en la reunión con sus hijos también. Poco a poco instruirla, obviamente. ¿Cómo dar la bienvenida a los niños cuando ves niños en la iglesia, hermano? ¿Cómo los recibimos? ¿Con alegría? ¿O los dejamos pasar nomás porque son niños, no? Hermano, los niños son bienvenidos. La Biblia nos manda de que oremos por ellos más bien. De que tú seas ejemplo para ellos. De que les prediquemos el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes están preocupados porque los niños que ahora tenemos en la iglesia conozcan a Cristo? Conozcan el Evangelio. ¿Y qué estamos haciendo para que eso pase? Para que eso suceda. Entonces, como miembros, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Si vamos a hacer una iglesia de familias integradas como la Biblia nos manda, tenemos esa responsabilidad. Debemos ser pacientes, serviciales, dar la bienvenida, ser ejemplo. Buscar la salvación de ellos, orar por ellos, estar pendiente de los niños, todos en comunidad. Este es el patrón de Dios, hermano, no de que yo nombre una maestra de escuela dominical, hazte cargo de los niños. No, toda la comunidad tenemos responsabilidad, todos. ¿Qué tal? Creo que así estaría mejor la cosa, ¿sí o no? Creo que así podría funcionar mejor todo. Todos tenemos la responsabilidad respecto a esto. Ahora los padres, hermano, tenemos responsabilidad también. Si somos una iglesia con familias integradas, hermano, padres, yo sé que es más fácil llegar a una iglesia en la que le das a tus hijos a una maestra de escuela dominical, ¿sí? Es más fácil, es más sencillo. Te evita el tener que cumplir tu responsabilidad como padre de entrenar a tu hijo para que honre al Señor, para que escuche su palabra, para que alabe junto al pueblo de Dios. Sí, te ahorra esa responsabilidad. Pero eres negligente y nosotros no queremos que seas negligente. Entonces, como padres tenemos responsabilidad, hermanos. Tenemos responsabilidad. Es obvio que nuestros hijos van a necesitar que los disciplinemos de vez en cuando. Que les enseñemos en nuestro hogar cuán importante es la palabra, la iglesia, el cantar juntos.
Escucha, si tu hijo no le interesa cantar junto a la iglesia, tal vez porque no está cantando contigo de lunes a viernes. O es tal vez porque tú llegas a la prédica y no cantas junto con el pueblo de Dios, y luego quieres que tu hijo cante con nosotros. Y luego él va a preguntar, ¿sí? Como hemos visto en Éxodo 12, ¿por qué cantamos? Cuando vea lo que hacemos acá, ahora vamos a tener la Santa Cena, va a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué toman vino? ¿Por qué comen una galleta? ¿Qué es eso? Ahí está tu mejor opción para predicarle el Evangelio, para presentarle a Cristo, ¿sí o no? Pero es tu responsabilidad. Que tu hijo vaya pasando el tiempo también, sea un poco más disciplinado. Hermano, yo como papá he lidiado con esto y gracias a Dios he tenido que lidiar con esto. Por eso lo digo con experiencia. El Timmy, gracias a Dios, ha sido más tranquilo. Luquitas está dormido, así que voy a hablar mal de él. Hace 2 años, ustedes algunos lo han conocido, cuando estábamos en el salón de Yocapri. Hermano, era muy inquieto, ¿sí? Y no quería quedarse tranquilo, no quería sentarse. Hermano, me ha tocado disciplinarlo en la iglesia, llevármelo al baño, disciplinarlo, traerlo, explicarle en la casa antes de venir y explicarle bien las consecuencias de no obedecer, de no estar tranquilo. Sí, me ha costado, es incómodo, es más fácil entregarlo a alguien que se haga cargo, ¿sí o no? Es más fácil darle juguetes y que se vaya a jugar ahí a un costado, más fácil. Es más complicado, hermano, y que requiere más responsabilidad y más compromiso, enseñarle a respetar las cosas de Dios y apreciar. Lo mismo con los jóvenes, lo mismo con los adolescentes. Incluso, hermano, tenerlo aquí en la reunión, tú mismo como padre vas a identificar las falencias de tus hijos. Vas a identificar su falta de obediencia quizás. Vas a identificar su falta de interés en las cosas de Dios, es obvio. Y eso está bien. Sabes en qué tienes que trabajar. Sabes las cosas que tienes que trabajar en tu hogar. Entonces, como padres también tenemos que actuar, tenemos responsabilidades si queremos cumplir lo que la Biblia nos dice, que nuestros hijos sean parte. Queremos que ellos sepan que esto es importante, ¿sí o no? Escuchar su palabra, cantar juntos, orar juntos, tomar la Santa Cena. Queremos que ellos también escuchen el Evangelio, ¿sí o no? No por nada en nuestros boletines dominicales tenemos esa sección en la que como familias, ¿sí? Pregúntense acerca del sermón que han escuchado. ¿Estás haciendo eso con tus hijos, con tus niños, con tus adolescentes, con tus jóvenes? Ahora, hermano, esto es de suma importancia y con esto concluyo el día de hoy, ¿sí? Pregunta, ¿quiénes van a continuar esta iglesia cuando tú y yo no estemos? ¿Quiénes? Vayan conmigo a Salmo 78. El salmista, después de haber vivido una generación que se apartó de Dios, le va a mostrar al pueblo de Israel qué es lo que tiene que hacer para que el pueblo no se aparte y se mantenga firme. Salmo 78, versículo 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Escucha, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean, escucha, como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué dice el salmista? Hay que velar por la siguiente generación si queremos que se mantenga firme, que no se desvíe. Entonces, ¿quién va a continuar, hermano, esta iglesia? Los pastores no somos eternos. ¿Quiénes? Sus hijos. La iglesia, hermano, escucha, va a crecer. Va a crecer por más de que la sociedad afuera no nos escuche y salimos a evangelizar, ¿sí o no? Todos los viernes con el pastor José están evangelizando en la calle. Y por más de que La Paz no nos escuche, tus hijos van a ser parte de la iglesia. Los jóvenes ahora pronto se van a casar. Esto ya estoy esperando hace tiempo. Se van a empezar a casar, van a tener hijos y la iglesia va a crecer igual.
aunque afuera nos rechacen, la iglesia divina va a crecer igual, va a seguir creciendo. Y la forma en la que se va a mantener firme es de que la siguiente generación esté bien instruida, conozca la palabra, llegue al Evangelio, respete, honre al Señor, respete y honre sus ordenanzas, aprecie su iglesia.